bienvenidos un día más a Clase con Nuria. Hoy vamos a ver la ley combinada de los gases. Para ver cuál es esta ley combinada de los gases, lo primero que tenemos que hacer es recordar cuáles eran las tres leyes de los gases que vimos en un vídeo anterior, la de Gay-Lussac, la de Boyle-Mariotte y la de Charles. Aquí tenemos el resumen de las tres leyes. La primera que he puesto es la de Boyle-Mariotte, la de presión por volumen constante. La segunda, la de Charles, volumen entre temperatura constante. Y por último, la de Gay-Lussac, presión por temperatura constante. Estas tres fórmulas las podíamos usar siempre que la magnitud que falta fuera constante, es decir, las tres magnitudes que tenemos son presión, volumen y temperatura. Pero en estas fórmulas, en cada una de ellas, solo aparecen dos de las tres. Y la podemos utilizar cuando la tercera, que no aparece, es constante. Por ejemplo, en el caso de la primera se puede utilizar cuando la temperatura es constante. La segunda, la de Charles, la podemos utilizar cuando la presión es constante. Mientras que la última, la de Gay-Lussac, la podremos utilizar cuando el volumen es constante. Pero ¿qué pasa cuando las tres interfieren en el problema que nos están diciendo y ninguna es constante? Cuando cambian tanto presión como volumen como temperatura. Para ese tipo de problemas utilizamos lo que se conoce como la ley combinada de los gases. ¿Y en qué consiste esta ley? Simplemente en combinar estas tres leyes. Para recordar cuál es la ecuación de la ley combinada de los gases, que ahora escribiré por aquí, tenemos que recordar muy bien estas tres leyes, que como las hemos estudiado antes, normalmente las tenemos más interiorizadas. Tenemos que fijarnos en que en todas las leyes tenemos numeradores y denominadores. En la primera podemos pensar que no hay denominador, pero también podemos verlo como que el denominador es un 1. Por lo tanto, en la primera tenemos en el numerador presión y volumen. En la segunda, en el numerador tenemos volumen, que ya lo teníamos aquí. Y en la tercera, en el numerador, tenemos presión, que también lo teníamos aquí. Así que en los numeradores lo único que tenemos son presión y volumen. Por lo tanto, vamos a escribir por aquí presión por volumen. Y en el denominador, si nos fijamos, en la primera no tenemos ninguna magnitud, tenemos un 1. En la segunda tenemos temperatura y en la tercera también. Por lo tanto, abajo pondremos temperatura. Para que sea la ley combinada, simplemente tenemos que poner aquí los unos de condiciones iniciales y igualarlo a lo que ocurrirá en las condiciones finales. Por lo tanto, aquí tenemos la ley combinada de los gases, que es que presión por volumen entre temperatura se va a mantener constante. Es decir, presión por volumen entre temperatura iniciales va a ser igual a la presión por el volumen entre la temperatura final. Ahora vamos a ver unos cuantos problemas donde tenemos que aplicar esta ley. El primer problema que vamos a resolver nos dice: calcula la temperatura final de un gas, o sea que me están diciendo primero lo que tengo que calcular, cuál va a ser la temperatura final de un gas, es decir, T2. Encerrado en un volumen de 2 litros a 25 grados y una atmósfera. Esas son las condiciones iniciales. Repetimos, 2 litros, 25 grados y una atmósfera. Seguimos leyendo. Si reducimos su volumen hasta los 0,5 litros, ahí ya me están dando el volumen 2, que van a ser 0,5 litros, y su presión aumenta hasta los 3,8 atmósferas. Así que la presión final van a ser 3,8 atmósferas. Ahora es muy importante fijarnos en las unidades en las que nos han dado todas las magnitudes. Vemos que la presión está en atmósferas, el volumen en litros, pero la temperatura nos la han dado en grados centígrados. Tenemos que sumarle 273 para convertirla en kelvins. Una vez que tenemos todas las magnitudes en las unidades del sistema internacional, nos escribimos la fórmula que vamos a utilizar, que en este caso es la ley combinada de los gases, porque las tres magnitudes, tanto temperatura como volumen como presión, van a cambiar, ninguna se mantiene constante. Por aquí tenemos la ecuación que hemos visto antes, que corresponde con la ley combinada de los gases, así que ahora vamos a ir sustituyendo todos los datos que tengamos y operando todo lo que podamos. Presión inicial, vemos que tenemos una atmósfera multiplicado por volumen inicial, 2 litros, dividido entre la temperatura inicial, que son 298 grados kelvins. Y ahora vamos con la segunda parte, la parte final. Por un lado me dicen que la presión final son 3,8 atmósferas, multiplicado por el volumen final, que son 0,5, y dividido entre la temperatura final, que no lo sabemos, es la incógnita que tenemos que despejar.
Como vemos, lo que tenemos es la incógnita en el denominador. Así que si recordáis otros problemas, yo siempre os digo que aquí lo más fácil es multiplicar en cruz y por último despejar la t. De tal forma que 1 por 2 es 2, así que 2 multiplicado por t2 va a ser igual a 3,8 multiplicado por 0,5 y además multiplicado por 298. Así que vamos a ir haciendo las operaciones. 2 por t2 es igual y vamos a multiplicar todo eso, 3,8 por 0,5 por 298, lo que nos da 566,2. Y por último, para despejar t2, simplemente tenemos que pasar el 2 dividiendo. Así que t2 será igual a 566,2 dividido entre 2, lo que nos da una temperatura de 283,1 grados kelvins. Así que la respuesta de mi problema será que la temperatura llegará hasta los 283,1 kelvins. Vamos con el siguiente problema. ¿Qué nos dice? En un recipiente se encuentra un gas a 10 grados centígrados, 3 atmósferas de presión y ocupa un volumen de 450 mililitros. Así que ya tenemos la temperatura inicial, que son 10 grados, la presión inicial, que son 3 atmósferas, y el volumen inicial, que son 450 mililitros. Si seguimos leyendo, nos preguntan, ¿qué volumen ocupará? Ahí ya me están diciendo que la incógnita va a ser el volumen final. ¿Qué volumen ocupará? Significa que el volumen final no lo sabemos y tenemos que calcularlo. A 100 grados de temperatura, es decir, que la temperatura 2 van a ser 100 grados centígrados, y 750 milímetros de mercurio de presión. Así que la presión 2 van a ser 750 milímetros de mercurio. Bueno, pues como hemos hecho antes, y es lo que siempre tenemos que hacer en todos los problemas de física y química, es revisar las unidades en las que nos dan las magnitudes y pasarlas, las que sea necesario, al sistema internacional. Como vemos, las dos temperaturas nos las dan en grados centígrados. Para pasarlas a grados kelvins, simplemente tenemos que sumarle 273. Ya tenemos las temperaturas en kelvins. Vamos a ver qué pasa con las presiones. La presión inicial me la dan en atmósferas, por lo tanto está en las unidades del sistema internacional. Vamos a apuntarlo por aquí. Pero la presión final me la dan en milímetros de mercurio. Así que vamos a utilizar un factor de conversión para cambiarla a atmósferas. Recordamos que empezábamos poniendo las unidades que queremos cambiar y ponemos la rayita de fracción, que va a ser nuestro factor de conversión. Tenemos que fijarnos en las unidades que están puestas aquí y ponerlas abajo. Así que en la parte de abajo, en el denominador, van a ir los milímetros de mercurio, mientras que en el numerador tenemos que poner las unidades que queremos conseguir, en este caso atmósferas. Y ahora tenemos que poner aquí la relación que no sepamos entre atmósferas y milímetros de mercurio. Y tenemos que saber que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Así que milímetros de mercurio arriba y abajo se pueden tachar y únicamente tenemos que hacer la operación de 750 entre 760, lo que nos da 0,99, aproximando bien, atmósferas. Así que podemos escribirnos por aquí 0,99 atmósferas. Y por último vamos a ver qué pasa con el volumen. Como vemos, el volumen inicial me lo dan en mililitros, así que hay que pasarlo a litros. Podemos pensar que simplemente es dividir entre 1000 o podemos utilizar otra vez un factor de conversión. Vamos a utilizarlo para practicarlos. 450 mililitros, ponemos el factor, unidades arriba son las unidades que hay que poner abajo y aquí las unidades a las que lo queremos pasar. Ahora tenemos que poner la relación que sepamos y todos sabemos que un litro son 1000 mililitros. Así que tachamos los mililitros y solo falta dividir 450 entre 1000, que esto nos da 0,45 litros. Por lo tanto, ya tenemos las unidades correctas de todas las magnitudes y la incógnita también nos dará en litros, puesto que tenemos todas las unidades en el sistema internacional. Una vez, como hemos dicho, que ya tenemos todas las unidades correctas, vamos a escribirnos la fórmula de la ley combinada de los gases, presión inicial por volumen inicial entre temperatura inicial
es igual a presión final por volumen final entre temperatura final. Y ahora vamos a sustituir todos los datos que tenemos. La presión inicial son 3 atmósferas, multiplicado por el volumen inicial 0,45 litros, dividido entre la temperatura inicial 283 grados kelvins, igual a presión final 0,99 atmósferas, multiplicado por volumen final no lo sabemos, y dividido entre la temperatura final, que son 373. Aquí, como lo que queremos es despejar el volumen y ya lo tenemos en el numerador, simplemente podemos pasarnos esto multiplicando y esto que está aquí dividiendo, de tal forma que nos quedará 3 por 0,45 por 373 dividido entre 283 multiplicado por 0,99. Lo que inicialmente teníamos en la primera fracción se mantiene igual y luego lo que está multiplicando a la incógnita pasa dividiendo y lo que está dividiendo a la incógnita pasa multiplicando. Así que esto va a ser igual a V2. Por último tenemos que hacer esta operación, 3 por 0,45 por 373 dividido entre 283 por 0,99. Esto nos da 1,80 litros. Así que la respuesta para este problema será que el volumen final será de 1,80 litros. Vamos a ver el último problema que vamos a resolver hoy, que dice así. A 298 kelvins de temperatura, así que ya me están dando la temperatura inicial, 298 grados kelvins, un gas ocupa un volumen de 2 litros, así que también me están dando el volumen inicial, que son 2 litros. Y me pregunta, ¿cuál será la temperatura del sistema cuando la presión del gas sea 1,03 atmósferas y el volumen se haya reducido en 1/3 del volumen inicial? Es decir, ¿cuál será la temperatura final? Así que ya vamos a saber que la incógnita va a ser T2. Y ahora volvemos a leer despacio apuntando los datos. Cuando la presión del gas sea 1,03 atmósferas. Así que la presión final van a ser 1,03 atmósferas. Y el volumen se haya reducido en 1/3 del volumen inicial. Eso quiere decir que mi volumen final será igual a lo que tenía inicialmente menos 1/3 de lo que tenía inicialmente, que se haya reducido en 1/3 del volumen inicial. De tal forma que para saber qué número es este, simplemente tenemos que hacer esta operación, 2 menos 2/3, si ponemos denominador común, 3, 3 por 2, 6, aquí nos queda un 2, 6 menos 2, 4, 4/3 de litro. Así que ese va a ser nuestro volumen final. Si nos fijamos, tenemos todas las unidades en el sistema internacional, temperaturas en grados kelvins, presiones en atmósferas y volúmenes en litros. Así que vamos a escribir la ecuación combinada de los gases y resolvemos. Por aquí tenemos la ecuación combinada, la que hemos utilizado en el resto de problemas, así que vamos a ir sustituyendo los datos que tengamos. Presión inicial, 0,8 atmósferas, multiplicado por volumen inicial, 2 litros, dividido entre temperatura inicial, 298 grados kelvins, igual a presión final, 1,03 atmósferas, por volumen final, 4/3, dividido entre temperatura final, que la desconocemos. Como hemos dicho antes, para despejar la temperatura que está en el denominador, vamos a multiplicar en cruz y después terminamos de despejarla. Si multiplicamos primero 0,8 por 2, esto nos da 1,6, así que vamos a tener 1,6 por T2 y vamos a hacer la multiplicación de 1,03 por 4/3. 1,03 por 4/3 nos da 1,37 y eso lo tenemos que multiplicar por 298.
Para terminar de despejar la temperatura, lo que está multiplicando pasa dividiendo, de tal forma que temperatura final será 1,37 por 298 dividido entre 1,6. Así que vamos a hacer estas operaciones. Dividido entre 1,6. Lo que nos da 255,78 grados kelvins. Así que ya tenemos la solución para este problema, que será que la temperatura final serán 255,78 grados kelvins. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y nos vemos el próximo día en Clase con Nuria.